después orientar bien el debate. Y entre que se lanza esa pregunta, voy a dar paso al director general de Arquitectura y Calidad de Edificación de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, Alfonso Gómez Goñi, arquitecto, y toma la palabra para hacer una presentación sobre las perspectivas de recuperación europea y nacionales para el sector de la rehabilitación en Extremadura. Alfonso, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, mi recuerdo para todas aquellas personas que el día de hoy pues, que no nos pueden acompañar, y un abrazo muy fuerte para todos aquellos que durante esta pandemia hayáis perdido algún familiar, amigo o conocido. Si me dan, me gustaría compartir la presentación. Si me dan los roles, Fran. Ya. Cerramos la encuesta también, ¿vale? Prueba ahora, Alfonso. No me aparece la pantalla el icono. Un segundo que lo volvemos a intentar. A ver ahora. A ver. No sé si podéis ver. Pantalla, Alfonso. Bien. Bueno, la dura tarea de las perspectivas de recuperación europeas y nacionales para el sector de la rehabilitación en Extremadura. La exposición, esto va muy rápido. La exposición, me voy a centrar en un principio en el escenario pre-COVID y para posteriormente el escenario post-COVID, tanto a nivel Europa, España como en Extremadura. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la situación en el panorama nacional pre-COVID? Pues mirad, solamente la edificación supone el 40% del consumo energético total en Europa. El 67% del consumo total de energía de un edificio es atribuible al gasto por calefacción y aire acondicionado debido a un aislamiento deficiente. Pues básicamente esto es debido a la antigüedad y a los fallos en la construcción de nuestro parque de viviendas, algo que ya sabemos. En España algo más del 56% del parque de viviendas es anterior a 1980. Como sabéis, con la NBE CT 79 ya se empezó a establecer una serie de criterios térmicos, con lo cual eso representa que aproximadamente más de 13 millones de edificios necesitan mejorar su eficiencia energética. Y pese a ello, el número de viviendas que realizan actuaciones para mejorar esta situación sigue siendo muy bajo. Nuestro parque de viviendas envejece a un ritmo del 3,3% anual. Más del 80% de las viviendas tienen más de 18 años y casi la mitad supera los 40 años de antigüedad, de manera que no están adaptados a las mínimas exigencias que marca el Código Técnico. Por otro lado, la Directiva 2018-844 de eficiencia energética de edificios fijaba ya en el 2018 la obligatoriedad a los Estados miembros a establecer estrategias a largo plazo para apoyar la renovación de edificios residenciales y no residenciales, transformándolos en edificios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050. El propio Gobierno español, en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2021-2030, establecía en febrero de este año, hace nada, como objetivo la rehabilitación de 1,2 millones de viviendas hasta el año 2030, objetivo que necesitaba un fuerte impulso para conseguir la tasa de crecimiento deseada. Antes de la crisis del COVID-19 se llegaron a rehabilitar 30.000 viviendas al año. Tradicionalmente en España ha estado y sigue estando muy por debajo de la media de los países europeos en materia de rehabilitación, y esta actividad tiene un indudable margen de crecimiento. Por lo que se refiere al volumen de inversión, la restauración y conservación de edificios en España se ha mantenido constante. Así, los últimos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio constatan que desde 2012 hasta el 2017 el volumen de negocio en rehabilitación se ha mantenido prácticamente inalterable. Esta Directiva 2018-844 sobre eficiencia energética propone una tasa media anual de renovación de edificios del 3%, para satisfacer así los objetivos de la Comisión Europea en materia de eficiencia energética y descarbonización. Sin embargo,
Los primeros datos apuntan que en 2020 se habrá intervenido nada más que en el 1,79% del parque de edificios anteriores al 80. ¿Y qué está ocurriendo en otros países? Por ejemplo, pues en Alemania, con un sector público que fijó el compromiso de rehabilitación anual del 3% de los edificios, ha desarrollado programas de ayudas públicas por los que la banca pública ofreció a la privada 27.000 millones de euros en 4 años a bajo interés para rehabilitar 1 millón de viviendas, que a su vez generaron otros 27.000 millones de euros de inversión. En el documento de CESCA hay propuestas para reactivar el sector de la construcción. Se recoge la tasa de rehabilitación, que podéis ver en vuestras pantallas, la tasa de rehabilitación de España en comparación con el resto de países europeos, situándonos entre 8 y 10 veces por debajo. Este compromiso del 3% representaría en España un volumen de rehabilitaciones de alrededor de 300.000 edificios. El plan, que debería haberse aprobado a mediados de marzo, contemplaba una inversión de 300 millones de euros. Bien, y en Extremadura, ¿cuál es el panorama? En principio podemos hablar también del IDAE y del programa PAREB, del 1 y el 2, donde hay actuaciones, 9 en total, 9 actuaciones, de 2014 a 2016, con inversión, un presupuesto comprometido de 1.300.000 y solo en vivienda no llegaba ni a 500.000 euros. Por otra parte, tenemos las diferentes líneas de rehabilitación, primero estatales y autonómicas, para después incorporarse la línea autonómica PEVE, que es el conocido como Plan de Eficiencia Energética de Viviendas Existentes. Cabe señalar que la convocatoria del PEVE 2016 salió con un presupuesto de 3.300.000 euros, aunque finalmente se cubrieron el 100% de las solicitudes con un presupuesto de más de 20 millones de euros. La convocatoria del PEVE de 2019 ha salido el año pasado con un presupuesto de algo más de 15 millones, que actualmente se está tramitando por el número elevado de solicitudes presentadas. El número general de solicitudes, podéis ver que hemos pasado de 277 en la convocatoria de 2015 a 4.693 en la convocatoria de 2019. Esto supone que el número de solicitudes se ha multiplicado por algo más de 16. En cuanto al importe, no podemos comparar con la convocatoria de 2019, las del 15 y 16, porque si bien en una hablamos de dinero comprometido, en otra hablamos de dinero realmente gastado. De un gasto de casi 7 millones de euros en 2015 se pasa a algo más de 25 millones de euros. Esto es, se ha multiplicado el gasto por 3,64. Muy bien, ¿y la situación actual en Europa? Bueno, pues habréis podido ver que efectivamente ayer ha salido en prensa como el Parlamento Europeo, la presidenta del Parlamento Europeo, va a proponer al Parlamento Europeo el plan de rescate por unos 750.000 millones de euros en una modalidad mixta donde España sale, estamos en el ranking número 2. Desgraciadamente estamos en el número 2 porque estamos por detrás de Italia en cuanto el número de fallecidos y el número de contagios detrás de Italia. En Europa, nos dice Franz Timmermann y Fatih Birol, la pandemia del coronavirus ha provocado la mayor conmoción económica y social en muchas generaciones. A medida que empezamos a controlar la emergencia sanitaria, tenemos que iniciar la ingente tarea de reconstruir nuestras economías y reparar el enorme daño que ha provocado esta crisis en nuestras sociedades, trabajadores y empresas. Efectivamente, la crisis del coronavirus estalló de repente y sorprendió a todos los desprevenidos, pero no se puede decir lo mismo de los principales desafíos climáticos y de biodiversidad a los cuales nos enfrentamos. Hace tiempo ya que la ciencia ha dejado muy clara la necesidad de tomar más medidas urgentes. A medida que los países de Europa y de más allá de nuestras fronteras se recuperan de la crisis actual, tenemos al mismo tiempo que reparar nuestras economías y nuestro planeta. Nuestra salud y bienestar dependen de ello. La mente de muchos en Europa recuerdo del colapso económico de los años 2008 y 2009. Ahí se resume efectivamente que los bancos fueron rescatados y la población no ganó nada. Esta vez tenemos que conseguir mucho más que simplemente apuntalar el antiguo sistema. Debemos construir uno nuevo que beneficie directamente a nuestros ciudadanos y a sus hijos. Tenemos que dedicar nuestros recursos a proyectos viables que aporten beneficios tanto a corto como a largo plazo, como la renovación de viviendas, la infraestructura de energía limpia y el transporte bajo en carbono. Los edificios siguen, eso no ha variado, representando más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y muchos europeos a día de hoy luchan por pagar sus facturas de energía en casas mal aisladas con sistemas de calefacción contaminantes. Se puede, por tanto, ayudar al sector de la construcción con sus 15 millones de empleados directos e indirectos a volver a ponerse en pie con una ola de renovación que haga más limpias y sostenibles nuestras casas y edificios públicos. Los proyectos de renovación se pueden implementar muy rápidamente. Cerca del 60% del gasto en modernización para la eficiencia energética del hogar iría directamente para los trabajadores locales
de la construcción, según apunta un análisis de la Agencia Internacional de la Energía. Centrar el esfuerzo en las viviendas sociales, escuelas, hospitales y otras infraestructuras de elevado impacto podría dinamizar a las comunidades más afectadas y contribuir sensiblemente a la recuperación económica. En el aspecto de la financiación, la Comisión prevé lanzar un Fondo Europeo de Financiación a la Renovación con una dotación aproximada de 91.000 millones de euros al año y combinado con otras fuentes de financiación hasta alcanzar los 350.000 millones de euros anuales. Esta información es anterior a la información de ayer, donde se habla de 750.000 millones de euros, si no me equivoco, en 4 años. Para edificios residenciales privados, las ayudas apoyarán la concesión de hipotecas verdes con el objetivo de movilizar inversiones de 50.000 millones de euros para desarrollar un producto de financiación de mercado masivo que sea atractivo para la renovación. Según fuentes comunitarias, la propuesta de Ursula von der Leyen de ayer lleva al Parlamento Europeo y se tendrá que debatir. Se asigna a España 77.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido, el 15% del total, y otros 63.000 millones en créditos. En total, 140.000 millones de euros. Es una información de ayer. Muy bien. ¿Y la situación en España? Pues muy bien. En España ahora mismo el Ministerio de Movilidad, Transporte y Vivienda tiene pensado dentro de su nuevo plan de vivienda que ya está en marcha para 2021-2026, si no me equivoco, 2 líneas muy claras. Por un lado, las soluciones habitacionales para colectivos vulnerables y por otro lado, la rehabilitación. Va a ser una de las piedras angulares. Será, por tanto, decisiva la rehabilitación de nuestro parque edificatorio. Es el mismo ministro que quiere convertir al sector de la construcción en palanca para la reactivación económica debido a la crisis generada por el COVID. Ya ha adelantado que se está trabajando en una iniciativa con la iniciativa privada en planes de reconstrucción y que el Gobierno supedita su lanzamiento a que desde Bruselas se constituya un fondo de recuperación europeo. Entiendo que a lo largo de este mes de junio, cuando se concreten exactamente las medidas desde Europa, el Ministerio tendrá que empezar a trabajar con esas medidas. Por otra parte, la Asociación de Promotores y Constructores asegura que se pueden generar hasta 1 millón de puestos de trabajo en el sector si se toman las medidas correctas en el momento adecuado. Hay que destacar que la construcción reclama desde hace tiempo la falta de mano de obra cualificada para cubrir su actividad ante la falta de un relevo generacional provocado tras la crisis de 2008. Para el desarrollo del plan de rehabilitación será necesario que España implemente de forma urgente las recomendaciones establecidas por la propia Comisión Europea. Mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética, la salubridad y el estado de conservación de los edificios. Ante la falta de tirón de otros sectores por razones sanitarias, debe de ser la construcción mediante la aplicación de políticas públicas de impulso que contemplen aportación de fondos públicos tanto de forma directa como en forma de beneficios fiscales, incentivos normativos y aprovechamientos urbanísticos, recoge el documento del CESCAE. Así, mientras el promedio de trabajadores ocupados en rehabilitación en países europeos similares al nuestro es del 3,9%, en España nos situamos en el 2,2%. Alcanzando ese 3,9%, el sector de la rehabilitación en España podría generar 400.000 nuevos empleos. La situación en Extremadura. Pues mirad, en Extremadura, en primer lugar, tenemos que decir que este lunes el Decreto Ley 10 de 2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio, destinadas a dinamizar el tejido económico. Digo edificación y ordenación del territorio porque, por un lado, es una modificación de la LOTUS, de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, con la que se pretenden acelerar previsiones en cuanto a la agilización de los plazos, y es realmente interesante para el campo de la rehabilitación la incorporación del silencio administrativo positivo para la licencia de primera ocupación, por ejemplo. Pero también se incorpora en este punto una modificación de la Ley 11/2019 sobre la adscripción del Fondo de Garantía a la Consejería en materia de vivienda. Este fondo de garantía es el instrumento que va a utilizar la herramienta que hoy venimos a compartir con vosotros, que es el Housing Base. Es el mejor exponente de lo que estamos hablando. Es una línea de trabajo público-privada. Es este que queremos compartir hoy con vosotros. Tiene como objetivo la creación de un nuevo modelo de financiación para la rehabilitación energética de vivienda multifamiliar en Extremadura. Este esquema de financiación de inversiones se centra en un mercado regional
con una inversión esperada superior a los 35 millones de euros. La idea es muy sencilla. Surge en un momento en que las comunidades de vecinos se encontraban con muchos problemas a la hora de acceder a una financiación para poder acometer obras de rehabilitación en sus inmuebles. Por ello, mediante este fondo de garantía y de acuerdo con entidades financieras, surge la posibilidad de que la Administración avale dichas inversiones. Se trata de un instrumento financiero que no existe en ningún otro punto de Europa ahora mismo. Por último, es necesario informar y fomentar la cultura de la rehabilitación en los ciudadanos mediante campañas de sensibilización e información, programas de ayudas y financiación continuadas para emprender estas acciones de una forma sencilla y ágil, tanto a nivel nacional como autonómico y provincial. Se trata de crear conciencia entre los usuarios finales sobre la importancia de invertir en mejoras de su vivienda, de manera que vea un beneficio para él, tanto a nivel económico como de salubridad ambiental. Se trata de poder aprovechar este duro momento como decisivo para el impulso que necesita tanto la rehabilitación como el sector de la construcción. Por ello, os quiero animar a todos a que seáis esos interlocutores que desde la Administración necesitamos para llegar más que nunca a pie de obra. Y sabéis que contáis conmigo y con todo el apoyo de la Junta de Extremadura para conseguir estos objetivos. Os quiero dar muchas gracias a todos por vuestro tiempo esta mañana. Gracias, Esther. Gracias, Alfonso. Gracias por el marco general desde la situación de Europa hasta Extremadura. Y pasamos sin más a la siguiente ponencia o intervención por parte del director de la Agencia Extremeña de la Energía, Cosme Segador, con el tema de oportunidades para la rehabilitación energética de edificios. Gracias, Cosme. Muchas gracias a ti, Esther. También muchas gracias, Alfonso, por abrir un poco esta jornada. Desde AGENES, con la propia Dirección General de Energía y la Dirección General de Arquitectura, veníamos ya trabajando hace varios años en intentar buscar una herramienta que sirviera de motor o impulsara sobre todo la rehabilitación energética, como bien se ha hablado, en comunidades de vecinos. Antes de todo esto, bueno, pues, ¿qué ocurría en nuestra región? Vamos a intentar, de alguna forma, contextualizar cuál es el mercado de la vivienda que tenemos en nuestra región y por qué decidimos que, de alguna manera, era interesante crear ese fondo de garantía que ya ha comentado el director general de Arquitectura, en el cual, bueno, estamos trabajando y que en breve se constituirá. Y es lo que pretendemos hoy, sobre todo, difundir para que lo conozcan todos los profesionales en la medida de lo posible de que hay unas oportunidades y unas posibilidades que si antes de toda esta situación de crisis, pues bueno, eran importantes, creemos que ahora todavía mucho más. Pues sin más comienzo, si os parece, voy a apagar el vídeo para no consumir muchos recursos. En principio, todos estos datos de los que estamos ahora mismo, bueno, pues manejando y vamos a hablar, corresponden a un estudio ex ante que hicimos desde AGENES a efectos de identificar, pues bueno, cuál era la situación que teníamos realmente aquí en nuestra región y cuáles eran, bueno, pues las posibilidades de rehabilitación en las viviendas. Como pueden ver ahí en pantalla, bueno, pues datos del INE, que cuando se hizo el estudio eran los datos accesibles del año 2011 y luego posteriormente pues se han aumentado el número de viviendas en relación a los siguientes años. Podemos ver que en toda nuestra región existe un total de unos 424.000 edificios, de los cuales destinados a vivienda aproximadamente hay 423.000. Como decía, pues aproximadamente ese dato era del 2011, en el periodo 2011-2017 se incrementa ese número casi en unas 11.050 viviendas más. Dentro de esa tipología de edificios de vivienda, un dato muy interesante es que prácticamente, o casi el 60% de los mismos, fue construido antes del año 1980. Este año es un poco un año frontera en el cual, a partir de entonces, pues se aplicaba el CTE 79, que ya sí que tenía la obligatoriedad de utilizar aislamiento en viviendas. ¿Qué es lo que nos indica? Pues que prácticamente casi que el 100% de ese 60% de esos edificios no tienen aislamiento. De tal manera que hay un potencial muy importante en estas edificaciones, dado que aunque modifiquemos las instalaciones con mucha eficiencia, si el propio edificio no está bien aislado, pues lógicamente no tenemos una garantía de ahorro importante. Algunas estadísticas más, bueno, pues ese porcentaje que hablamos en Extremadura de edificios construidos antes del año 1980, entre la provincia de Badajoz y Cáceres prácticamente es muy similar. Como podemos ver, el 58% en Badajoz y el 63% de Cáceres, lo que nos indica, bueno, que la antigüedad de los edificios en Cáceres es un poquito más en número que los que existen en la provincia de Badajoz.
Hablando también, otro dato importante, porque si tenemos un número grande de edificios, pero no sabemos si son edificios propiedad, si son edificios alquilados o son primera vivienda, eso también influiría a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista de la rehabilitación energética. Bueno, pues podemos ver que prácticamente, o más del 80% de esos edificios son en propiedad, lo cual indica que, bueno, pues lógicamente existirá un interés en que se pueda rehabilitar. Además también, pues, más de un 60%, como vemos aquí, casi un 65% serían viviendas principales, lo cual también es un indicador que potencia que se puedan hacer rehabilitaciones energéticas. Y luego otro dato muy significativo sería la relación o la proporción entre edificios unifamiliares y viviendas colectivas. Lógicamente, la tipología edificatoria en nuestra región pues, es totalmente distinta de otras, como podría ser, pues, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en la que probablemente el porcentaje de edificios colectivos será bastante mayor. Como vemos aquí, pues casi el 60% de las construcciones es una tipología unifamiliar y el 40% es vivienda colectiva. También ha comentado antes el director general de Arquitectura, la mayoría de las ayudas que se han dado desde la Dirección General de Vivienda han ido muy enfocadas a viviendas unifamiliares. De hecho, prácticamente se han agotado esa ayuda, incluso se han sobrepasado en el uso de viviendas unifamiliares y muy pocas de estas ayudas se han dado a comunidades de vecinos. Incluso en los años anteriores ha habido líneas abiertas a través de IDAE, del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, en la que pretendía o potenciaba la rehabilitación de comunidades de vecinos y prácticamente en Extremadura, de los datos que tenían en los últimos años, creo que solo 2 comunidades de vecinos se han acogido a algunas de las medidas además muy particulares. Lo cual ya nos indica que, bueno, pues las viviendas, en este caso colectivas y sobre todo las comunidades de vecinos, pues de alguna forma no estaban recibiendo subvenciones en nuestra región. Otro dato interesante que podemos ver es la evolución del consumo de las energías en la vivienda. En este caso es una estadística a través de unas encuestas específicamente para nuestra región. Podemos ver cómo el consumo energético ha ido aumentando, sobre todo prácticamente hasta el año 2012, y a partir de ahí sufre un descenso muy brusco y prácticamente nos hemos ido, bueno, pues a datos de consumo energético muy parecidos a los del año 2006. Si bien, aunque es un dato interesante e importante, es decir, hay menor consumo de energía en las propias viviendas, no atiende, digamos, esa disminución de consumo principalmente a medidas de eficiencia energética. Como luego veremos, bueno, pues son otras causas. También, otra de las cuestiones muy importantes que hizo Mella, y sí que a nivel nacional se nota mucho, es la crisis del 2008. En Extremadura esa crisis, bueno, pues entró un poco más tarde y quizás uno de los motivos por los cuales se siguió consumiendo energía hasta el 2012 y luego cayó bruscamente hasta ese año 2015. Si vemos un poco también la tipología de energía que más se consume en las viviendas, podemos ver que una parte muy importante es la electricidad y luego, por otro lado, bueno, pues tenemos los combustibles derivados del petróleo, ya sea gas natural, gas licuado o combustible sólido. Otro dato también interesante, siempre hablamos de determinadas cuestiones relativas, bueno, pues a la pobreza energética y siempre quizás asociamos la pobreza energética a gente sin recursos o con menor capacidad económica. Si bien en muchos casos y a nivel europeo la pobreza energética se determina el que determinadas personas no pueden obtener el grado de bienestar térmico suficiente o digamos adecuado, pero no quiere decir que no tengan recursos económicos. En este caso, también esta estadística específica para nuestra región, y en el cual, pues, más del 5%, como podemos ver ahí en el año 2016, el 5% de las personas no podían, de alguna forma, bueno, pues, cubrir sus consumos energéticos, si bien eran personas con un nivel adquisitivo medio alto. También, por otro lado, otro dato también importante, quiere decir que, bueno, pues, hay determinadas familias que, sobre todo con los imprevistos energéticos, subidas del gas o subidas de la luz o del precio de la electricidad, bueno, pues esos pequeños imprevistos les causan una distorsión muy importante en la economía familiar. De tal manera que prácticamente entre los dos sumaría casi un 50%, entonces más de la mitad de la población en Extremadura está muy afectada por el consumo energético, por los costes directos de ese consumo energético. Otra pregunta que hacemos hoy es decir, oye, ¿esta crisis sanitaria puede agravar esta estadística? ¿Podemos tener mayor problema? Por lo cual, estos datos nos hacen pensar que, lógicamente, todo lo que signifique eficiencia energética, abaratar los consumos energéticos con implementación, por ejemplo, de energías renovables, podrá aliviar en muchos de los casos las economías familiares, siempre y cuando exista un instrumento financiero que pueda, de alguna manera, bueno, pues soportar
esas cuestiones. Y es lo que pretendemos de alguna manera. Si analizamos ya el número específico de viviendas, tenemos aquí un gráfico en el que podemos ver todas las tipologías de viviendas, centrándonos sobre todo en la de los años anteriores o la construcción anterior al año 1980 y principalmente, como decía, a la tipología de edificios, que además donde se centra edificios comunitarios, comunidades de vecinos, edificios donde se centra este proyecto Housing Base, pues tenemos aquí unos números bastante significativos e importantes en nuestra región. Dentro de las energías, anteriormente hemos hablado un poco de las energías y de los costes energéticos, pues prácticamente podemos ver que el 60% del consumo total es la electricidad y el gas licuado en los recursos energéticos de las viviendas en Extremadura. El análisis que hicimos de esta estadística, bueno, pues nos arrojaba que aproximadamente dentro de ese consumo comunitario en edificios había aproximadamente 9.655 viviendas con calefacción central. Como decía, el proyecto, luego mis compañeros de AGNE se centrarán explicando un poco las tipologías en las que se centra. Entendíamos que la calefacción central con una deficiencia en aislamiento y con otras determinadas cuestiones, es decir, esa rehabilitación integral sería mucho más beneficiosa. Si bien, bueno, ya veremos que no es totalmente excluyente el poder acceder a este fondo si no se cubren todas esas características. Aunque, de alguna manera, queremos priorizarlo porque entendemos que es lo más importante. Además, otra de las medidas muy importantes es calefacción central con gasóleo. Cualquier caldera de gasóleo que pueda ser sustituida, por ejemplo, por una caldera de gas, ya tenemos casi que inmediatamente calderas de gasóleo antiguas, que además pues el mantenimiento, la limpieza no ha sido adecuada, la salida de humo. Sustituyendo por una caldera de gas moderna, podemos conseguir simplemente con el cambio de caldera entre un 30 y un 40% de ahorro energético. Entonces, si en esa comunidad de vecinos solo cambiamos esa caldera, entendemos que la posibilidad de cambiar del diésel al gasoil pues presentaría un potencial muy importante. Eso, en este caso, bueno, pues involucraría dentro de Extremadura aproximadamente a unas 1.500 viviendas. Si traducimos ese número de viviendas ya en caldera y además con una potencia, bueno, pues relativamente alta, es decir, potencia de más de 100 kilovatios, ya hablamos de unas calderas con unas características bastante importantes. Debido a esas dimensiones, también pues los consumos, lógicamente, también son bastante grandes. Podríamos hablar que prácticamente, bueno, pues identificamos que hay un potencial de más de 170 edificios con calderas mayores de 100 kilovatios en nuestra región que serían susceptibles de una rehabilitación que de forma integral conseguiría ahorro. Tenemos algunos estudios incluso de más del 60% sobre lo que están consumiendo ahora. Con lo cual, bueno, y ya voy terminando, parece claro, ¿no? En la exposición anterior también se decía, la renovación del parque de vivienda es un objetivo fundamental de la Unión Europea, es un objetivo fundamental de nuestro gobierno de España y, lógicamente, también de nuestra región, en la cual hemos visto, bueno, pues que existen potencialidades y existen determinadas necesidades. ¿Es urgente disminuir ese consumo energético? Por todas las cuestiones de cambio climático, por eficiencia en el uso de la energía, pero también, sobre todo, bueno, por la necesidad económica de muchas familias que puedan, pues, gracias a aliviar ese gasto energético, tener recursos para otras cuestiones. Si hablamos no solo de los edificios de vivienda, sino en total en nuestra región, hemos cuantificado que más de 200.000 hogares son anteriores a 1980, en los cuales rehabilitaciones ya no integrales, pero de forma puntual, pues parece que pueden ser posibles y sería muy factible en muchos de los casos. Centrándonos, como les comentaba, un poco ya en el proyecto Housing Base, nosotros queremos centrarnos en esas más de 1.400 viviendas que hemos resumido casi en unos 150 edificios que tienen una posibilidad de rehabilitación integral con la mejora de esa calefacción central, las envolventes y, sobre todo, incorporación de energía renovable. Como les digo, en la ponencia siguiente, bueno, pues concretará un poco más todos estos aspectos. Parece que es totalmente importante impulsar todo el mercado de rehabilitación energética, con lo que todo esto además supondrá para la economía local, desde el punto de vista pues, de empresas de arquitectura, ingeniería, instaladores y empresas de la construcción. Y lo que hemos identificado, sobre todo con este primer estudio ex ante, y lo que se pretende solventar, y ahora comentaremos, es que bueno, pues existen algunas barreras para conseguir todas estas opciones anteriores, sobre todo en estas rehabilitaciones integrales. Existen barreras técnicas y también barreras económico-financieras para ver cómo se financian estas cuestiones. Ese es el resultado un poco de este fondo de garantía que ahora les comentaremos, que se pondrá en circulación para intentar solventar e intentar pues, movilizar en nuestra región un número importante de recursos para que se lleven a cabo estas cuestiones.
Desde Agenes, muy rápidamente, ¿qué estamos haciendo? Pues desde Agenes, en colaboración con la Dirección General de Energía y la Dirección General de Arquitectura, venimos trabajando en años venideros en varios proyectos, en el cual el proyecto, como ven aquí, Finerpol, un poco en el que se realizó este estudio SANTA, del que hemos comentado mucho de estos datos. Además, bueno, pues analizaron bases de datos de instrumentos financieros que están funcionando a nivel de Europa para rehabilitar comunidades de vecinos. Por otro lado, como todos los proyectos que llevamos a cabo, existe una plataforma Moodle, todavía está activa, en la cual, bueno, pues hay una capacitación para el sector de la construcción, en el cual se está dando formación en cuestiones muy específicas de rehabilitación energética para intentar, bueno, pues adecuar y ponernos al día en la normativa. Y esto todo, bueno, pues lo que pretendemos es que se materialice en este instrumento financiero, en el que en breve saldrá a la luz, irá apoyado con un servicio personalizado al ciudadano. En Europa se denomina One Stop Shop. Hablamos realmente de una oficina centralizada en la que se puede dar información a cualquier propietario de una vivienda respecto a las ayudas, financiaciones, posibles tecnologías y asesorarle en las mejores técnicas que puedan aplicar. Eso, como les decía, bueno, pues finalmente derivará en este fondo de garantía y una oficina que hemos denominado OSIR, una oficina, como les comentaba, un poco de asesoramiento al ciudadano, en el que queremos centralizar todas las ayudas de la Dirección General de Energía, de la Dirección General de Vivienda, las ayudas estatales, incluso alguna ayuda que pudiera provenir de Europa, y a través de este fondo de rehabilitación energética, bueno, pues darle un servicio integral para realizar, valga la redundancia, una rehabilitación integral en la medida de lo posible en las comunidades de vecinos. Bueno, pues yo sin más le agradezco su atención y luego, bueno, entiendo que puede haber alguna pregunta, pues quedamos a su disposición para ello. Muchas gracias. Gracias, Cosme. Gracias por la exposición y vamos a lanzar una segunda pregunta, que es ¿qué peso tiene la rehabilitación energética de viviendas en su actividad? Si pueden ir contestándola para un poco que sirva también de saber, bueno, qué incidencia puede tener esta jornada o futuras jornadas, si es necesario seguir profundizando en alguno de los temas. Ahí tienen los 4 tipos de respuestas. Si pueden ir contestando, una cosa importante que se ha puesto de manifiesto mientras ustedes contestan y sacamos una pequeña estadística, pues es la importancia de consensuar cómo medimos los indicadores, ¿no? Cómo medimos esos indicadores, como ha mencionado Cosme, del tema de la pobreza energética, cómo medimos los indicadores de qué entendemos por confort, qué entendemos por calidad de vida o de la propia edificación, cuáles son los parámetros de consumo, ¿no? O dónde ponemos esa barrera. Si te parece, Fran, damos los resultados y pasamos a la siguiente. Ahí tienen los resultados. Soy especialista al 21%, he hecho importantes actuaciones 18%, he hecho actuaciones de poca importancia al 39% y esto es uno de mis primeros contactos, el 21%. Gracias por participar. Pasamos a la siguiente intervención, que va a ser breve, por parte de Daniel Encinas, coordinador técnico de Agenes, y va a plantearnos la financiación para la rehabilitación energética, lo que es el proyecto House Invest, que ya, bueno, por parte de los 2 directores, tanto el de arquitectura como el de la agencia, se ha venido dando unas pinceladas. Gracias, Dani. Muy bien, muchas gracias, Esther. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Voy a tratar de darle unas pinceladas del proyecto House Invest, del que ya hemos venido hablando. Una cuestión muy breve y sobre todo centrándonos un poco en la motivación para desarrollar esta herramienta financiera para la rehabilitación y un poco la estructura que tendrá. Luego tendremos tiempo de comentar, bueno, de atender a sus preguntas y a sus cuestiones acerca de esta estructura y de esta iniciativa. Y vamos a empezar, sin más, hablando un poco de cuál es el origen de este proyecto. El proyecto House Invest es un proyecto de la convocatoria de proyectos Horizonte 2020
Y como ya ha venido diciendo el director general de Arquitectura y Cosme Segador, el director de la agencia, su objetivo principal es implementar un instrumento financiero regional. Es decir, lo que pretende es implementar un instrumento financiero, que en este caso es un fondo de garantía de cartera, para aportar seguridad a las entidades financieras y de esa manera conseguir la colaboración público-privada en cuanto a la financiación de las actuaciones de rehabilitación energética de edificios. El proyecto, aparte de dar esa seguridad financiera a las propias entidades financieras para que pueda haber financiación en el mercado, pues también pretende darle una seguridad técnica tanto a las entidades como a los propios usuarios de los edificios, que son los que solicitan estos créditos para la rehabilitación. Bueno, el partenariado del proyecto es este que tienen ustedes ahí, que está constituido por el Gobierno por la Junta de Extremadura, las Direcciones Generales de Arquitectura y Energía, la propia Agencia de Extremadura de la Energía, la Sociedad Pública Avante, Urbipesa, la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, asociaciones del sector de la construcción como Pimecon, el Colegio de Administradores de Fincas y la empresa Analistas Financieros Internacionales, que se encarga un poco de la gestión financiera del fondo. Cosme Segador ya nos comentaba un poco acerca del documento ex ante que se tuvo que redactar y que fue un poco el inicio de toda esta iniciativa, y ya hacía referencia a que se detectaron una serie de fallos de mercado cuando se buscaban las causas de esa escasez de proyectos de rehabilitación integral. Pues ya se detectaron una serie de causas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la falta de productos financieros específicos en el mercado por parte de las entidades financieras. Efectivamente, hay posibilidades de financiación, pero no hay muchos productos que sean específicos, que estén dedicados específicamente a la rehabilitación energética de edificios y menos de edificios multivivienda, ¿no? Por otra parte, existe una baja demanda de obras de rehabilitación. Por una parte, porque para las propias administraciones es complicado mantener incentivos permanentes de manera continua, ¿no? Y por otro lado, pues porque hay un desconocimiento de los ciudadanos acerca de todos los beneficios que puede aportar a su vivienda la rehabilitación energética. Esta falta de incentivos continuos también muchas veces hace que se paralicen también proyectos, ¿no? Porque hay como una expectativa de esperar a las subvenciones, y al no haber tantos productos financieros específicos en el mercado, pues parece como que se queda paralizado un poco también ese mercado. Y por otra parte, pues lógicamente estos proyectos integrales de rehabilitación pues son proyectos complejos, que a los posibles clientes, pues de momento, pues les dan un poco de miedo, entre comillas, ¿no? Son proyectos que para ellos a veces pueden ser difíciles de entender. Y esos fallos de mercado son los que se intentan acometer desde el proyecto Housinvest y con estas iniciativas de las Direcciones Generales de Arquitectura, Energía y de la Agencia de la Energía. ¿Por qué intentamos solventar esos fallos de mercado a través de instrumentos financieros? Bueno, no sé si conocen la iniciativa FI Compass. FI Compass es una plataforma creada por la Comisión Europea y por el Banco Europeo de Inversiones que está destinada a divulgar los beneficios de los instrumentos financieros, dar difusión a buenas prácticas en este ámbito y, sobre todo, informar a todas las partes interesadas dentro del mundo financiero y de la rehabilitación, tanto a las autoridades como a las pequeñas y medianas empresas y, al final, a todas las partes involucradas. Ahí tienen un breve resumen de las ventajas que tratan de difundir en la iniciativa FI Compass sobre los instrumentos financieros para acometer estos fallos de mercado. En primer lugar, existe una mayor sostenibilidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos cuando se desarrollan herramientas financieras. Lógicamente, cuando la Junta de Extremadura pone dinero en desarrollar un instrumento financiero, consigue que se multiplique el dinero disponible en el mercado para poder financiar proyectos de este tipo. Mientras que si se utiliza
ese mismo dinero para desarrollar subvenciones, pues no hay un factor multiplicativo tan claro, sino que 1 euro se equivale con 1 euro de inversión, ¿no? Eso no quiere decir que las subvenciones no sean necesarias, creemos que son complementarias y, de hecho, el fondo de garantía y el propio proyecto contempla las ayudas a los proyectos como algo más que hay que considerar, pero creemos que no es la solución final, ¿no? Por otra parte, otra ventaja que tienen los instrumentos financieros es que existe una actitud más orientada a la rentabilidad del proyecto a la hora de seleccionar las operaciones y los propios proyectos, porque tienen que cumplir una serie de condiciones financieras para que las entidades las puedan financiar. La tercera ventaja ya la hemos comentado, se refiere a la posibilidad de combinar fondos públicos y privados para diseñar productos que puedan superar esas barreras del mercado y, en definitiva, responden a la filosofía que tiene la Unión Europea en este momento de alejarse un poco de la cultura de la subvención y dedicarse más bien a tratar de movilizar mercados y financiación pública y privada. En definitiva, esta es un poco la estructura del fondo de garantía en el que se está trabajando a través del proyecto HousingVest con el liderazgo de la Dirección General de Arquitectura y de Energía de la Junta de Extremadura. Ya se ha venido comentando que se trata de un fondo de garantía de cartera que establece como una especie de reserva para poder cubrir los posibles impagos que pudiesen tener las entidades financieras que desarrollan, o sea, que aportan la financiación para desarrollar estos proyectos de rehabilitación energética integral. En principio será gestionado por el intermediario financiero, que es el gestor de fondo, que es la sociedad pública Avante, a través de un acuerdo de financiación donde se detallan todas las estructuras que se tienen que generar para poder gestionar este fondo de garantía con seguridad. Y, por otra parte, la Agencia Extremeña de la Energía, que actúa como gestor técnico en el fondo, ya que para poder acogerse a este fondo de garantía, las actuaciones que pueden financiar las entidades bancarias, pues también están establecidas en las propias condiciones. Y, lógicamente, son las actuaciones de las que también veníamos hablando, que son relacionadas con la eficiencia energética en los edificios multivivienda, en los bloques de viviendas, relacionadas con la rehabilitación de la envolvente térmica, la implementación de energías renovables, solar fotovoltaica de autoconsumo, sustitución de ascensores, por ejemplo, por otros de mayor eficiencia energética, sustitución de calderas de calefacción central por otras más eficientes. Y en principio los proyectos tienen que contener ese tipo de actuaciones para poder acogerse a los productos financieros que implementarán las entidades privadas. Una vez constituido el fondo de garantía, que como comentábamos sigue una tramitación compleja porque ahí interviene también el Ministerio de Hacienda y se está trabajando, como digo, con el impulso de la Dirección General de Arquitectura en que se terminen ya un poco con todos esos mecanismos, pues se realizará una convocatoria de manifestación de intereses a las entidades bancarias para acogerse al fondo de garantía y ver en qué condiciones pueden aportar ellos la financiación, lógicamente teniendo en cuenta que tienen un respaldo detrás con dinero público por si impagos y tienen un respaldo técnico por parte de la Agencia de Energía. A partir de ahí, las comunidades de vecinos se podrán solicitar esta financiación a las entidades privadas y a través de ahí, pues, pedir las ofertas correspondientes para desarrollar la redacción de los proyectos de rehabilitación a las empresas del sector y las obras correspondientes a esos proyectos. La idea también es que las condiciones de las entidades bancarias permitan que el reembolso de los créditos que se aporten, pues, esté muy, digamos, conectado con el ritmo de amortización de las inversiones para que los propios propietarios no tengan que hacer un desembolso excesivamente costoso para ellos, sino que parte de ese desembolso al menos se pueda ir pagando con los ahorros monetarios conseguidos, ¿no? Y finalmente también comentar que estamos manejando
dos modelos que en principio podrán tener condiciones diferentes. Uno sería el modelo de la rehabilitación tal y como la conocemos. Daniel, por favor, 30 segundos que Sí. tenemos que dar lugar al resto de participantes. Gracias. Sí, ya estoy terminando. Dos modelos. Uno es la rehabilitación tradicional, digamos, en el que, bueno, pues se hace un proyecto y se ejecuta una obra, pero también queremos que se implementen proyectos con garantía de ahorros, en el cual la empresa que ejecuta la rehabilitación energética por contrato garantiza los ahorros energéticos y, por lo tanto, se tiene que hacer también, al menos durante un tiempo, responsable de la conducción y el mantenimiento de las instalaciones del edificio para poder garantizar esos ahorros. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Ahí tienen ustedes algunos contactos, mi correo electrónico, el de Francisco Márquez, que es el coordinador del proyecto por parte de GENEC, y la página web del proyecto, renuevatucasa.eu, donde podrán encontrar más datos acerca del proyecto. Pues nada más. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Y pasamos a la última parte que me corresponde a mí un poco hablar de lo que son cómo podemos garantizar la calidad de la rehabilitación y las herramientas para reactivar el sector. Simplemente mencionar rápidamente un momento que voy a poner el cronómetro para que no me pase el tiempo. Bueno, ¿cómo podemos garantizar esa calidad? Bueno, pues a través de los estudios de viabilidad técnica, lo que es un paquete de formación para la rehabilitación, para las claves de la rehabilitación energética de las viviendas y un tema que ya se ha mencionado, unas propuestas de futuro. La parte de los estudios es importante el que podamos recopilar bien los datos de la intervención, ¿no? de los datos y la recopilación inicial de esa intervención para tener un buen análisis de la situación. Por otro lado, la toma de datos constructivos y de las instalaciones, ¿no? Unos serían más sociales, de facturas o de número de usuarios, hábitos. Uno segundo, que sería más constructivo y de instalaciones. El tercero, que sería el análisis y evaluación del estado actual con simulaciones y el balance y las propuestas de mejora. Y un informe final. El contenido del informe que se está realizando de los estudios que ya por parte de AGENEC y la Dirección General de Arquitectura y Calidad de Edificación se están elaborando, pues es la descripción del edificio y sus instalaciones, una situación energética actual y las propuestas de actuación. En cuanto a las mejoras de los sistemas constructivos, como ha expuesto Daniel Encina en su exposición, en las propuestas de los proyectos tienen que contener tanto mejoras en los sistemas constructivos como mejoras en las instalaciones. Así también debe conjugarse las instalaciones, la incorporación de energías renovables y el análisis de las medidas conjuntas, ¿no? Y un resumen. Ahí tenemos un ejemplo de una de las partes de ese informe en la que se cuantifican y se miden el resultado de las medidas conjuntas que se podrían aplicar en el edificio, ¿no? Objeto del informe. Por otro lado, tendría varios anexos, el estudio de viabilidad financiera, que es el documento que le va a servir a la entidad financiera para poder valorar su viabilidad, su viabilidad y su compromiso de financiación de los usuarios y la recuperación de la inversión a través de los ahorros producidos por esas mejoras, el certificado de eficiencia energética, el informe descriptivo de las medidas de mejora y la etiqueta. Bueno, pues tenemos ahí un ejemplo. Sí es cierto que es importante cómo cuantificamos las amortizaciones. Es una cuestión que yo creo que los oyentes sois de dos grupos de técnicos que son
más la ingeniería y más la construcción, y así igual las empresas que estáis escuchando. Y siempre yo creo que es una cuestión que cuando hacemos actuaciones sobre las instalaciones, los periodos de amortización son más rápidos y también, por otro lado, las actuaciones en las envolventes son de periodos de retorno más diferidos y a más largo tiempo, pero también hay que decir que en el periodo de tiempo que una mejora de la envolvente tiene una vida útil, las instalaciones ya han tenido que sustituirse, ¿no? Eso es una cuestión que entre Agenes y la Dirección General de Arquitectura siempre venimos debatiendo. Otra parte de esa calidad, ¿cómo podemos garantizar la calidad? Bueno, pues a través de que todos los implicados, tanto los profesionales como las empresas, como los propios usuarios, conozcamos qué beneficios tiene todo lo que queremos hacer, cómo hacerlo, y por ello hemos lanzado unos módulos de formación, un módulo general que es el programa Hausenbeck, que es lo que ha expuesto Daniel Encina, otro que es contratos de rendimiento energético, que es responsable de ANESE, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, como uno de los posibles modelos para también apoyar esas actuaciones. Y el tercer bloque es el de mejora de eficiencia energética en los edificios, que ahí tiene, bueno, pues un poco un repaso, no es una cosa a nivel técnico muy detallada, pero sí de conceptos generales, de intervenciones adecuadas, su valoración a través de proyectos que hemos intervenido antes, proyectos europeos de investigación, pues los resultados que hemos sacado, y tener criterios de valoración para tomar decisiones, ¿no? Mejora de las instalaciones, igualmente las energías renovables, y domótica y sensorización, porque no podemos olvidar que todo esto es una de las maneras que podemos garantizar el resultado de esas intervenciones a través de la domótica y la sensorización, que nos van a ayudar a mejorar nuestras actitudes o comportamientos. Y por último, ¿qué propuestas de futuro? Pues ya lanzaba Cosmesegador alguna, como es lo de las oficinas, ¿no? Ahí un poco todos queremos conocer cómo mejorar nuestra calidad de vida y una manera es mejorando el confort y ahorrando la energía de nuestra vivienda. Bueno, pues sí es cierto que los ciudadanos necesitamos saber de forma clara cómo hacerlo, qué actuaciones necesitamos hacer, cuáles son las de mayor impacto, las de menos costes, estar bien asesorado de forma imparcial, es decir, que no haya intereses ni comerciales ni de ningún tipo, y por otro lado, qué condiciones de financiación o qué opciones tenemos para financiar estas actuaciones. Y por mi parte he finalizado la exposición y si soy capaz de dejar de compartir pantalla. Fran. Sí, ¿Fran? un segundo. Lanzamos, si os parece, una última... Sí, perdona. Sí, lanzo la última pregunta de encuesta. Sí, mientras que recopilamos también, porque hay muchas preguntas por parte de los asistentes. ¿Vale? Mira, algunas sí. se repiten. Sí. Entonces... Mira, lanzo la pregunta, Fran. ¿Cree que es necesario el apoyo e información a los vecinos por parte de las administraciones públicas para desarrollar proyectos de rehabilitación en comunidades de vecinos? Bueno, y no solo en comunidades, también lo amplío a cualquier tipo de rehabilitación. Ahí tienen los 4 tipos de respuestas. Si quieren ir contestando, ahí aparece el resultado, Fran. Un segundo, intento volver a lanzarla. Es que no ha aparecido Y mientras, pues yo creo que si no les importa a los panelistas o a los participantes de las exposiciones, ponemos las cámaras para poder interactuar con el público, para que esto no sea una cosa tan impersonal, ¿no? Bien,
Si os parece, damos lugar al turno de preguntas. Sí, Bien, hay varias preguntas sobre un mismo tema, que es bueno, pues, ¿cuándo está previsto que se habla un nuevo programa regional de vivienda? Entiendo que será de ayudas a vivienda. No sé si Esther, tú misma puedes responder esta pregunta. Bueno, yo creo que más el director general que, bueno, que es un tema de más de disponibilidad y decisión más política, ¿no? Alfonso, te paso Sí, el testigo. sí, mira, pues qué buena pregunta. Pues mirad, de hecho me ha llegado algún mensaje privado acerca de efectivamente la convocatoria del PEB de 2019. Como sabéis, la convocatoria se tuvo que cerrar porque efectivamente llegaba a colapsar tanto el edificio o sea, el trabajo de las oficinas comarcales como de mancomunidades, con 3.400 solicitudes, cuando salió con un presupuesto de unos 15 millones de euros. El problema es que ahora mismo es una convocatoria que salió por concurrencia competitiva, lo que implica que hasta que no se hayan visto la totalidad de los 3.400 expedientes, no podemos tener una fecha de completado. La fecha de completado es una fecha, lo que discrimina a aquellos que pueden acceder a la ayuda o no. Tenemos que pensar que son fondos FEDER y ahora tenemos encima el hándicap de que los fondos FEDER, como sabéis, ahora desde hace poco, desde la crisis sanitaria, pues se pueden destinar a gastos sociosanitarios. Entonces, la previsión, de hecho, se ha trabajado desde el minuto 1, efectivamente, en apoyar y resolver cuanto antes estas ayudas para que salgan a la calle. Entonces, el trabajo directamente ahora mismo, además de la consejería al completo, además de otra serie de ayudas al alquiler COVID y demás, es que el PB salga cuanto antes a la calle. El poder prever cuándo podemos tener otro plan autonómico en esta situación, ahora mismo plan autonómico es muy difícil. Yo tengo la esperanza de que podamos, a través del plan de vivienda 2021-2026 con la línea de rehabilitación, que podamos poner, ojalá que, porque los plazos en la administración son muy lentos, pero que seamos ejecutivos y que podamos poner el plan de rehabilitación estatal en la calle el año que viene. Son previsiones absolutamente personales. Por supuesto, como podéis entender, ayer salió en el periódico la propuesta del plan europeo y ahora todo pues, queda mucho trabajo por delante. Bueno, efectivamente, voluntad no falta. Dime, Esther, perdona. No, que un poco, que como va a haber varias preguntas así entrelazadas, yo creo que podía Fran también lanzar un poco en ese sentido alguna más y completamos. Exacto. Porque hay muchas, vamos a intentar darle cabida Sí. a todas, pero no sé si nos va a dar tiempo, ¿vale? Intentamos responder rápido y breve. Sí. Una de ellas es más bien una línea de debate. Nos preguntan si o exponen que debería ser obligatorio renovar la envolvente antes de intentar modificar las calderas. No sé si podemos hacer una ronda rápida entre todos los panelistas. ¿Qué opinión tienen respecto a esta sentencia? Bueno, yo me manifiesto primero, antes de que hable Daniel Encina, que le veo levantar la mano. Esto, por parte, y yo creo que Alfonso también un poco seguro que apoya desde el Servicio de Arquitectura y desde la Dirección General de Arquitectura en la que siempre hemos estado, pues la verdad es que siempre hemos peleado por el tema de que es importante tener una buena envolvente y después, bueno, pues eso va a ir a favor de que las instalaciones se dimensionen más adecuadamente, haya menor consumo y sobre todo que cuando se ha mencionado lo de la pobreza energética, vamos a garantizar que solo con la envolvente vamos a tener un confort interno de mayor calidad que si esa envolvente no fuera buena. Entonces, ahí en la Dirección General estamos ahora participando en un proyecto live que se llama Renatural NZEB, que lo que pretende es demostrar, ensayar cómo poder hacer edificios de energía casi nula con 15 kilovatios
hora metro cuadrado de consumo en Extremadura, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Paso la palabra. Y desde Agenés, Daniel o Cosme, no sé si tenéis alguna opinión al respecto. Cualquiera de los dos, porque estamos también alineados con lo que dice Esther, como no puede ser de otra manera. Lógicamente, bueno, yo desde la parte que me toca un poco, que vengo hoy con la camiseta del proyecto House Invest, ¿no? Aunque esto es una cuestión también general, ¿no? Lo que intentamos solucionar son las rehabilitaciones, el problema que hay en cuanto a las rehabilitaciones integrales, ¿no? O sea, el proyecto y el fondo trata de dar respuesta al problema que hay con las rehabilitaciones integrales, ¿no? Entonces, probablemente, pues lo que se exigirá es que haya actuaciones tanto en envolvente como en calderas. Vamos, en calderas, en instalaciones en general, ¿no? O sea, que no nos quedemos solamente en sustituir calderas, que eso además, pues tampoco supone un problema en el mercado, ¿no? O sea, realmente no existe ese problema. El problema son las rehabilitaciones, como digo, que afectan también a la envolvente, ¿no? Entonces, este fondo y este proyecto pues, lo que intenta es agrupar actuaciones que puedan ser rentables desde el punto económico con actuaciones que puedan mejorar el confort, ¿no? de los usuarios y al final la eficiencia energética global del edificio como son las envolventes, ¿no? de los edificios. No sé si Tom me quiere Yo totalmente de acuerdo, es decir, si lo podemos hacer obligatorio, lo intentaremos. Yo en mi posición nos hemos centrado en el estudio en edificios anteriores a los años 80 como consecuencia de nuestro aislamiento. Y el fondo de garantía, una de las cuestiones que pretende resolver es precisamente las envolventes. Si a día de hoy alguien va a un banco y dice que quiere cambiar envolvente, probablemente el banco pues diga, oye, ¿de qué me estás hablando? Si yo quiero cambiar una caldera, sí hay productos financieros que lo tienen. Por eso el fondo de garantía pretende una habilitación integral, dándole muchísima más importancia a la envolvente, que además también, como hemos hablado, este fondo de garantía pretende alargar los años del periodo de amortización del préstamo, debido sobre todo a que las envolventes tienen ese periodo. Entonces, efectivamente, yo creo que lo fundamental es poder primero aislar y además es lo sensato y luego ya dimensionaciones en base a un aislamiento adecuado. Bueno, simplemente añadir que igual que en instalaciones no vale cambiar una parte, en la envolvente tampoco pueden ser actuaciones simplemente de cambiar las ventanas, ¿no? Las carpinterías. Lo digo por un poco que tiene que ser, como decía Dani Cosme, una cosa integral, ¿no? Y que realmente valoremos las mejoras adecuadamente. Bien, vamos a hacer, si os parece, porque ya vamos un poco pasados de tiempo, un par de preguntas más. Hay muchas relacionadas con el curso que habéis comentado, que ha comentado Esther. Van en la línea de dónde pueden encontrar más información sobre el curso, también sobre el proyecto y cuándo estará disponible. No sé si Esther nos puedes avanzar algo sobre ese tema. Sí, bueno, va a estar disponible en la página web de Renueva tu Casa EU y está para salir la semana que viene ya disponible en la web. Son los módulos. Están preparados ya estábamos esperando, bueno, se ha pospuesto un poco por la situación esta de COVID, porque esta jornada que estamos teniendo online se tenía pensado hacerla presencial, cuatro ediciones, pero bueno, debido a la situación, pues por no posponer más, lo hemos hecho de esta manera. Y la idea es lanzar online los cursos el lunes. En la página web, el proyecto renuevatucasa.eu. Sí, perfecto. Además, hay varias personas que también preguntan dónde pueden acceder al seminario web, que ya hemos indicado que se estaba grabando. Indicar que el seminario web, como digo, la grabación va a estar disponible en este curso que hemos comentado y en la web de renuevatucasa.eu. La última pregunta, porque como digo, ya estamos muy pasados de tiempo y hay varias preguntas en este sentido en cuestión de las herramientas que se utilizan para certificar un poco los ahorros energéticos, cómo se prevé hacer o cuál es la idea que se tiene a ese respecto. Y si además en el programa House Invest tienen cabidas otras, son dos preguntas distintas, perdón, pero si en el programa House Invest tienen cabidas otras herramientas financieras. Hay quien nos indica que hay la posibilidad de ampliar la hipoteca de la vivienda a más del 15% del valor de la vivienda
y no sabemos si eso se podría integrar un poco con los servicios que se puedan ofrecer desde el proyecto. Entonces, la primera, ¿qué herramientas técnicas se utilizan para la certificación de ahorro? Hay quien en el chat está hablando de BIM y no sé si queréis comentarlo. Respondo yo. Claro, aquí cuando hablamos de la certificación de ahorros, no estamos hablando de la certificación de ahorros sobre el proyecto, sino de lo que estamos hablando son de los protocolos de medida y verificación. Cuando hablamos de los dos modelos, cuando en la exposición sobre el fondo hablábamos de esos dos modelos, uno en el que habría posibilidad un poco de hacer un modelo similar al que tienen las empresas de servicios energéticos. Las empresas de servicios energéticos, lógicamente, tienen herramientas muy sofisticadas para desarrollar sus proyectos, pero luego, aparte, durante el desarrollo del contrato de servicios energéticos, lo que se establece es un protocolo de medida y verificación, es decir, para saber si efectivamente ha habido ahorros, la única manera que hay para hacerlo es midiendo. Entonces, hay que medir los ahorros, ¿no? Y eso hay protocolos normalizados, ¿no? De las que las empresas de servicios energéticos son conocedoras, pero que además nosotros a través de estos cursos de formación de los que hablaba Esther, pues también daremos información acerca de esos protocolos de medida y verificación. Entonces, esos protocolos se establecen en los contratos y se revisan anualmente a través de mediciones de consumos. Y, bueno, y también, lógicamente, en esas mediciones se tienen en cuenta las condiciones climatológicas para adaptar las curvas de consumo a los ahorros reales. Y a través de esas mediciones es cómo se verifica el cumplimiento del contrato. No sé si esa era un poco la pregunta. Entiendo que sí, independientemente de que se utilicen herramientas BIM o herramientas sofisticadas para lo que es el desarrollo de los proyectos, ¿no? O sea, lógicamente, cuanto más finos seamos sean las empresas que implementan los proyectos, cuanto más finos sean en la implementación, pues lógicamente más cerca de la realidad final estaremos, como es lógico y normal. Perfecto, Daniel. Yo creo que queda contestada. Sobre la otra cuestión, que era la integración de otras herramientas financieras o de otras financiaciones de los bancos, de entidades financieras, ¿tendrían cabida bajo el programa o proyecto Housing Best? No sé si esta la quiere responder alguien desde... Yo, Dani. O sea, perdón. En principio, bueno, tendríamos que ver si hay algún tipo de incompatibilidad con el origen de los fondos. Yo creo que la pregunta es muy interesante y muy buena. Lo que pretendemos también con esta oficina de asesoramiento es integrar todas las posibles ayudas, financiaciones, subvenciones, otras posibles medidas de financiación. O sea que la idea es poder integrarlo todo. Por un lado está este instrumento financiero que tiene un objetivo, que tiene que cumplir unas inversiones y se pone a disposición para cubrir con esas inversiones con este instrumento financiero, pero no quita que, bueno, que con otras alternativas pudiera cubrirse. Y ciertamente, bueno, pues la posibilidad de que la hipoteca se amplíe en un porcentaje para cubrir esas rehabilitaciones es una de las posibilidades que tendremos que ver qué cabida le podemos dar. Pero la respuesta inicial sería que sí, pero lógicamente con algunos condicionantes. Frank, ¿hay alguna cuestión más? La última, porque nos parece muy interesante. Nos preguntaban si alguien quiere rehabilitar ya su vivienda, ¿qué tendría que hacer? ¿Vale? Sí, es que Como se ha comentado Sí, es Alfonso, que realmente, si alguien quiere rehabilitar su vivienda en estos próximos días, al objeto de hacerla más eficiente energéticamente y conseguir las ayudas que correspondan, ¿qué ha de hacer sin que tenga que esperar hasta el próximo año y perder ese tiempo? A ver, tenemos que diferenciar dos cosas. Uno, las ayudas ahora mismo están cerradas. Entonces, la previsión que podamos tener ahora mismo en la realidad, pues pueden distar mucho. Con lo cual, tenemos que olvidarnos, y ya lo hemos comentado, del concepto ayudas. Tenemos que ver que efectivamente esta herramienta es una herramienta de financiación que está ahí y que está ahí para edificios plurifamiliares. Es decir, para viviendas unifamiliares y para una vivienda dentro de un piso, pues no sería compatible. Ahora bien, una comunidad de vecinos, pues que ahora mismo decida, dice, oye, pues puede ser muy interesante
el que podamos evaluar qué posibilidades y qué opciones tenemos. Entonces, pues yo ahí, y corregirme Cosme y Daniel si me equivoco, pues lo suyo es que directamente se dirijan a Genex o a través de la página web que Daniel nos ha compartido a todos y que efectivamente pues informen y que nos digan que dice, oye, esta comunidad de vecinos tenemos interés en que nos informéis de qué posibilidades de rehabilitación energética integral, por favor, tenemos. No sé si tenéis algo que añadir. No, bueno, tanto a la Dirección General directamente y a GENES, cualquiera de los dos. Yo creo que lo ha descrito perfectamente, Alfonso. Sí, sí. Bueno, Bien, pues hay muchas preguntas, como os decía, pero estamos muy pasados de tiempo. Yo creo que vamos a cortar aquí ya. No sé si alguno de los panelistas quiere despedir el webinar. Alfonso o Cosme, como directores. Que la gente que se haya quedado con alguna duda en concreto, que como decía Daniel, hay unos correos que nos dirigen la pregunta y ahí intentaremos solventarla. Lo ideal sería haberlo comentado entre todos porque probablemente algunas preguntas se repitan, pero bueno, que estamos a disposición de toda la persona que esté interesado en dar la información que estimen oportuna. Sí, yo, como dice Cosme, efectivamente que sepáis que información y trabajo, línea de trabajo desde aquí, transparencia toda. Entender que es una línea, esta línea es una línea de trabajo, a mí me parece estupenda y abre muchas posibilidades. De hecho, yo creo que tenemos que abrir todas las posibilidades que tengamos en el abanico, desde efectivamente las ayudas hasta la cofinanciación y la línea de trabajo público-privada, pues tiene que venir para quedarse. Que sepáis que estamos aquí para cuantas dudas y cuantas aportaciones podáis tener hacia el proyecto. Muchas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias a todos y estaremos en contacto con todos ustedes para seguir informándoles de las novedades de este proyecto y de cualquier otro proyecto que lancemos. Fran, ¿tú eres el que corta? ¿O? Efectivamente, corto y cierro, como se suele decir. Vale. Muchísimas gracias y si quieren dejarnos su contacto para seguir informándoles de todas las cosas que tenemos entre manos. Gracias. Gracias a todos, buenos días. Hasta luego. Gracias, buenos Gracias, buenos días.